¿Alguna vez has pensado que a veces los mayores encuentros de la vida suceden cuando todo parece salir mal? ¿Y si el momento más difícil de tu camino fuera, en realidad, el punto de partida para un propósito divino? Esta es la historia de Simón de Cirene, un hombre común que en un día aparentemente común fue convocado para vivir algo extraordinario. Imagina estar entre la multitud, en medio de la fiesta de la Pascua, y de repente ser jalado hacia la escena más intensa de la historia de la humanidad. Simón no era discípulo, ni profeta, ni sacerdote, pero fue elegido para cargar la cruz de Jesús, y en ese instante todo cambió. Lo que era peso se volvió llamado, lo que era imposición se volvió revelación, y lo que parecía dolor se convirtió en redención. Esta es una historia sobre encuentros que transforman, sobre cruces que iluminan y sobre un amor sacrificial que nos alcanza incluso cuando no lo buscamos. Es una invitación para reflexionar. ¿Y si estás más cerca de un llamado divino de lo que imaginas? Simón nos muestra que el cielo puede tocarnos en medio del caos y cambiar nuestra historia para siempre. En este video vas a caminar por las calles de Jerusalén, sentir el polvo del camino al Gólgota, experimentar el silencio de la mirada de Cristo y entender qué sucede cuando Dios nos llama en medio del dolor. Vas a descubrir lo que es tener un encuentro con Jesús que desgarra el alma y siembra esperanza. Prepárate para sumergirte en una jornada de fe y redención, marcada por obediencia, compasión y propósito eterno. Si este mensaje ya comenzó a tocar tu corazón, no pierdas tiempo. Haz clic en Me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y ven con nosotros a vivir episodios que no son solo historias, son llaves de transformación. Aquí, cada video es una fogata encendida, donde el Espíritu Santo sopla verdades que pueden reavivar tu fe, porque como Simón, quizá estás a punto de cargar algo que cambiará tu vida para siempre. Era un día más de fiesta en Jerusalén. Simón, venido de Cirene, recorría las calles sagradas con el corazón agradecido y los ojos atentos a la celebración de la Pascua. Un hombre sencillo, quizá cansado del viaje, pero con el alma llena de expectativa. Él llevaba el fervor del cristianismo primitivo, aún sin conocer plenamente su esencia. Era solo un peregrino más entre muchos, sin idea de que estaba a punto de vivir un llamado divino. La vida, para él, aún parecía estar bajo control. Hasta ese momento, Simón buscaba a Dios con sinceridad, pero como muchos de nosotros, aún no comprendía el verdadero significado de un compromiso con la fe. Su camino espiritual estaba en construcción, hecho de pasos pequeños y rituales familiares. Él era un padre, un esposo, alguien que solo quería cumplir con su obligación religiosa. Pero los cielos ya habían escrito algo mucho mayor. Lo que parecía rutina estaba a punto de convertirse en un parteaguas. Porque con Dios, hasta lo común se transforma en milagro silencioso. En la multitud apresurada, entre risas, oraciones y el bullicio de los comerciantes, Simón caminaba como quien no lleva prisa. La ciudad hervía con miles de voces, pero el corazón de Simón aún no había encontrado aquella que realmente importaba. Sus pensamientos quizá estaban en casa, en Cirene, en los hijos, en el futuro, en el sentido de la vida. Poco sabía él que pronto tocaría el peso de la cruz, y todo dentro de él cambiaría, porque no hay encuentro verdadero con Dios que deje a alguien igual. ¿Cuántas veces somos como Simón? Vivimos días aparentemente normales, seguimos nuestros planes y rezamos de forma mecánica, hasta que algo nos sorprende. Dios, muchas veces, no se revela en los palacios ni en los altares, sino en medio del camino, en encuentros inesperados. Simón no buscaba la pasión de Cristo, pero fue alcanzado por ella. Y así es con muchos de nosotros. El cielo invade la tierra cuando menos lo esperamos, y nuestra fe es puesta a prueba. Simón
no era un apóstol, ni un líder religioso. Era solo un hombre común en un día común. Y eso es lo que hace que su historia sea tan poderosa. Porque Dios no escoge a los más fuertes ni a los más preparados, sino a los disponibles. Y cuando ese hombre común tocó la cruz de Jesús, su corazón fue tocado por algo eterno. Él no lo sabía, pero estaba siendo insertado en el plan de redención y amor sacrificial más profundo jamás conocido. A veces, creemos que no tenemos gran valor espiritual, que estamos solo de paso, pero la jornada de Simón nos muestra que Dios ve más allá de las apariencias. Él transforma extranjeros en testigos, transeúntes en pilares y días comunes en impactos eternos. No subestimes lo que Dios puede hacer con un corazón abierto, porque todo puede cambiar en un instante. Y ese instante estaba a punto de suceder para Simón. El sonido de la ciudad era familiar, cantos de adoración, risas de familias reunidas, oraciones que subían al cielo. Pero de repente algo diferente cortó el aire. Un grito, no de alegría sino de dolor. Un ruido seco de látigo estallando. El ambiente cambió, como si una sombra hubiera cubierto la luz de la celebración. Simón se detuvo. ¿Qué estaría ocurriendo tan cerca del templo y tan lejos de la paz? La curiosidad lo hizo dar algunos pasos hacia un lado. Se abrió paso entre las personas hasta ver la escena. Un hombre cubierto de sangre, cargando una enorme cruz de madera. Era Jesús, el Nazareno. Muchos lo conocían por sus milagros, por sus palabras llenas de autoridad y compasión. Pero ahora, él parecía vencido, herido, a punto de caer. Y aún así, había algo en su mirada que no se apagaba: fe y redención. Simón nunca había visto tanta injusticia. La multitud parecía dividida. Algunos se burlaban, otros lloraban. Los soldados romanos lo empujaban con brutalidad, y aún así Jesús seguía. Cargaba más que una estructura de madera. Cargaba el pecado del mundo. La pasión de Cristo no era solo sufrimiento físico, era una entrega profunda, un sufrimiento redentor por amor. Simón, sin entender todo, sentía algo agitarse dentro del pecho. ¿Alguna vez has tenido un momento así? Cuando algo rompe tu rutina, quiebra tu silencio y te obliga a mirar el sufrimiento de alguien. A veces, Dios nos encuentra justamente en el lugar del dolor del otro. Simón no planeaba ver aquel espectáculo de horror, pero ahí estaba él, parado frente a la cruz de Jesús, frente al misterio más profundo de la humanidad. Y ese grito no saldría más de su mente. ¿Qué pasaba por la mente de Jesús? Cada paso que daba era una elección: seguir amando, incluso siendo rechazado; seguir entregándose, incluso siendo golpeado; amor sacrificial en su forma más pura. Y Simón, aún al margen de la historia, comenzaba a darse cuenta de que aquello no era solo una ejecución, era un llamado divino, no solo para el Cristo, sino para quien tuviera el valor de acercarse. El cielo estaba en silencio, pero el espíritu de Simón comenzaba a despertar. Aquella escena no era solo trágica, era santa. La mirada de Jesús, incluso bajo el peso del dolor, buscaba corazones disponibles, y en ese instante el corazón de Simón comenzó a abrirse. Dios estaba interrumpiendo la fiesta para revelar algo mayor, porque a veces es en medio del caos que nace la transformación espiritual. Fue de repente. Un soldado romano lo señaló con firmeza, y la orden vino seca, sin espacio para negarse. «Tú, ayúdale a cargar la cruz». Simón dudó. No conocía a aquel hombre, no entendía el motivo de la condena. Estaba ahí solo como peregrino, pero no hubo tiempo para cuestionar. Lo empujaron hacia la pesada madera, y su cuerpo se curvó bajo el peso de la cruz. Imagina lo que pasó por la mente de Simón en ese instante. Tenía planes, una ruta, quizá compromisos, pero fue interrumpido, no por casualidad, sino por un propósito mayor.
¿Cuántas veces Dios hace eso con nosotros? Cuando menos lo esperamos, Él nos arranca de la zona de confort y nos coloca exactamente donde necesitamos estar. Fue una ayuda inesperada, pero con consecuencias eternas. Simón no lo sabía, pero su vida estaba a punto de ser reescrita. Sus brazos se aferraron a la cruz como quien toca algo impuro, extraño, incluso repulsivo. Pero había algo allí, algo invisible, que comenzaba a tocarlo de vuelta. Aquella madera cargaba sangre y dolor, pero también esperanza. El camino al Gólgota dejaría marcas en sus manos y en su alma. Jesús, exhausto, ya no caminaba más solo. Y Simón, sin entender, ya participaba de la redención del mundo. ¿Cuántos de nosotros resistimos a lo inesperado de Dios? Pensamos que Él nos usará cuando estemos listos, cuando entendamos todo, cuando sea conveniente. Pero Dios llama en medio del camino, con polvo en el rostro y el corazón confundido. Así fue con Simón. Y así es con tantos que hoy cargan cruces que no eligieron, pero que los conectan al encuentro con Jesús de forma íntima y real. Simón fue obligado, sí, pero el cielo ya había preparado ese momento. Aún sin palabras, aún sin liturgia, fue conducido a la presencia del Cristo sufriente. Y cuando tocamos lo que Jesús carga, algo dentro de nosotros comienza a cambiar. El compromiso con la fe no nace siempre de una elección consciente. A veces nace del impacto, del choque, de la obediencia incluso sin entender. Fue ahí donde comenzó su transformación espiritual. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo algo que no elegiste, pero que parece cargado de sentido? Tal vez, como Simón, estás siendo convocado a formar parte de una historia que parece no ser tuya, pero Dios no se equivoca. Y cuando Él te llama, incluso en silencio, es porque quiere hacer algo a través de ti. No ignores el llamado inesperado, porque ahí es donde habita el milagro silencioso. El momento en que Simón tocó la cruz fue más que físico, fue espiritual. La madera era áspera, pesada, manchada con la sangre del inocente. Cada astilla parecía gritar el dolor de Cristo. Y entonces sus ojos se encontraron. Por un breve instante, entre el sudor, la sangre y el caos, hubo silencio. Una mirada que no pedía auxilio, pero transmitía obediencia y compasión. Fue en esa mirada donde todo comenzó a cambiar. Jesús no dijo una palabra, pero su expresión lo decía todo. Gracias. Había allí un tipo de gratitud silenciosa, una acogida que sobrepasaba la lógica humana. Simón sintió un calor en el pecho, una mezcla de incomodidad y paz, como si algo dentro de él hubiera sido tocado profundamente. Era el inicio de un encuentro con Jesús que jamás olvidaría. ¿Alguna vez has sentido a Dios hablándote sin palabras? Ese momento en que una situación, una mirada, una oración te atraviesa como una espada. Eso fue lo que vivió Simón. El peso de la cruz ya no era solo físico, era emocional, espiritual. Comenzó a cargar también el peso de la misión, de la verdad, de la presencia. Y ese instante se volvió semilla de una transformación espiritual irreversible. Lo curioso es que Simón no sabía nada sobre teología. No conocía los planes celestiales ni los escritos de los profetas en detalle. Pero bastó un toque, una mirada. Porque cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús, no necesitamos entender todo para ser transformados. A veces, lo que más necesitamos es parar y mirar a los ojos de Él. Fue en esa mirada que Simón comenzó a darse cuenta. Existe un propósito mayor. El mundo alrededor gritaba, los soldados apuraban, pero Simón estaba atrapado en ese instante. La cruz en los hombros del Nazareno era ahora también suya, y al dividir el peso, descubría el sentido. Lo que antes era una tarea impuesta se convertía en un gesto de fe,
La cruz lo marcaba no solo en el cuerpo, sino en el alma. Era el inicio de un legado de fe que pasaría por generaciones. Muchas veces pensamos que Dios solo se revela en las palabras, pero Simón descubrió que el cielo también habla en el silencio, que una mirada puede contener más que 1000 sermones y que un toque en la cruz puede ser el inicio de un impacto eterno. Si hoy sientes que estás compartiendo un dolor con Jesús, recuerda, podrías estar siendo moldeado para algo mucho mayor. Como lo fue Simón, los pasos eran lentos, pesados. El suelo pedregoso de Jerusalén lastimaba los pies de Simón, pero lo que más dolía era la conciencia de que estaba participando en algo divino y cruel al mismo tiempo. A su lado, Jesús tambaleaba, sin fuerzas, y aún así, había paz en su presencia, no una paz que evita el dolor, sino una paz que camina dentro de él. Era el sufrimiento redentor en movimiento. Simón no decía nada. No era necesario, bastaba con mirar a Jesús. Cada gemido del Maestro parecía impregnado de amor sacrificial. Cada tropiezo cargaba un peso que no era solo suyo, era de todos nosotros. La cruz era de Simón, era nuestra, y a cada paso en el camino al Gólgota, algo moría dentro de Simón. El orgullo, la superficialidad, la idea de que la fe era solo ceremonia. Ahora era carne, sudor, sangre. La multitud acompañaba, pero pocos comprendían. Había burlas, escupitajos, insultos, pero también había ojos llorosos, corazones quebrados. Simón se veía en medio de una guerra invisible, entre el cielo y la tierra, entre el dolor y la redención. Y cuanto más caminaba, más percibía. La cruz no era castigo, era llamado divino. Un llamado que lo envolvía, transformaba y marcaba para siempre. ¿Cuántos de nosotros resistimos al dolor creyendo que nos aleja de Dios? Pero Simón aprendió lo contrario. A veces es el dolor lo que nos acerca más. Aquella jornada no fue una humillación, sino una consagración. Al compartir la cruz con Jesús, estaba tocando el corazón del reino. Era como si a cada metro el cielo susurrara, no es en vano. Y la fe que nacía ahí era cruda, real, como la sangre que manchaba sus pies. En ese momento, Simón ya no era solo un cargador, era un testigo. Lo que comenzó como imposición ahora era vocación. Él no quería soltar esa cruz, porque en ella había descubierto el verdadero sentido de la vida. Allí, entre el polvo y los gritos, nacía su compromiso con la fe. Una fe que no se aprende con libros, sino con lágrimas y con la mirada de Cristo. Y quizá eso es lo que Dios quiere enseñarnos, que algunas cruces no son castigo, sino caminos, que hay dolores que purifican, trayectos que nos santifican, y que caminar al lado de Jesús, incluso en los momentos más oscuros, es vivir un milagro silencioso. El alma de Simón ya no era la misma, porque una vez que caminamos con Cristo, nunca más caminamos solos. Simón comenzó como alguien elegido a la fuerza, pero ahora algo dentro de él ya no quería soltar la cruz, ya no era un peso ajeno, era parte de su historia. Cada paso al lado de Jesús lo transformaba de observador en participante. La cruz de Jesús ya no era solo madera, era revelación. El sufrimiento compartido se había convertido en portal para un encuentro con Jesús que tocaba lo más profundo del alma. Antes, Simón ayudaba, ahora sentía. Ya no era un favor al condenado, sino un llamado de Dios para la eternidad. Empezó a mirar la cruz con reverencia, como quien entiende que está frente a algo sagrado. El dolor del otro había invadido su propia vida, y eso es algo que solo la verdadera compasión permite. Simón estaba descubriendo la esencia del amor sacrificial, un amor que transforma a quien da y a quien recibe. Ya no necesitaba entender todo para creer. El Espíritu ya estaba operando dentro de él, plantando algo nuevo. La cruz no lo había matado, pero lo había hecho renacer.
porque cuando tocamos el sufrimiento de Cristo, nuestro propio sufrimiento cobra nuevo sentido. Simón había dejado de ser un espectador de la fe para convertirse en parte viva de la historia de la redención. Él no solo vio, él fue testigo. ¿Cuántos de nosotros aún estamos solo observando la fe desde lejos, sin comprometernos, sin cargar nada, sin dejarnos afectar? Simón nos muestra que no basta con saber de la cruz, hay que tocarla, sentir el peso, compartir el camino, ser transformado por ella. Eso es compromiso con la fe, eso es caminar con Jesús hasta donde Él vaya, incluso cuando el camino duele. Ese día, Simón no solo ayudó a un hombre condenado, fue introducido en la mayor historia de fe y redención jamás vivida. Y aún sin entender todos los detalles, él ya sabía, aquella experiencia era santa. La cruz lo marcaría para siempre. Y lo que comenzó como imposición se volvió convicción. Una fe que nació en el polvo del camino, pero florecería en el corazón de su casa, de sus hijos y de la iglesia. Simón no recibió un título, no ganó reflectores, pero su nombre resuena en los evangelios, porque aceptó cargar aquello que nadie quería. Y ese es el poder del cristianismo primitivo, simple pero transformador, práctico pero eterno. Él no solo tocó la cruz, fue tocado por ella, y su vida se volvió testimonio de vida, mostrando que cuando decimos sí a lo inesperado de Dios, Él escribe una historia más grande de lo que soñamos. El Gólgota se alzó ante ellos como un altar de dolor. Era el fin del trayecto, el punto final del camino más intenso que Simón había vivido. Los soldados lo alejaron con brutalidad. Su misión, a los ojos de ellos, había terminado. Pero Simón sentía lo contrario. Algo dentro de él decía que eso era solo el comienzo. Lo que había cargado era más que madera, era propósito mayor. Observó a la distancia mientras Jesús era clavado en la cruz. Los gritos, los clavos, la corona de espinas, todo dolía en el alma. Simón se sentía impotente, pero profundamente ligado a ese hombre. Había algo divino sucediendo ante sus ojos. Y entonces recordó aquella mirada, aquel silencio lleno de compasión. Allí, ante la muerte, nació una certeza. Él había conocido al Mesías. La cruz de Jesús ahora era su verdad. A veces es solo al final del camino que empezamos a entender todo. Simón no necesitó explicaciones teológicas para creer. Él vio, él vivió, él sintió. El impacto eterno del Calvario no estaba solo en la escena brutal, sino en la entrega silenciosa, en el amor inmenso, en la obediencia hasta el fin. Simón comprendió que Jesús no fue vencido. Él se estaba ofreciendo, por todos, por él. Muchas personas estaban ahí solo para mirar, pero Simón era diferente. Él participó. Y eso lo cambió todo. Su fe ya no era tradición, era experiencia. No solo había oído hablar, él caminó al lado. Él sostuvo la cruz y vio el sufrimiento redentor cumplirse ante sus ojos. Su alma, antes peregrina, ahora era discípula. Su fe había dejado de ser teoría para convertirse en carne viva. Es fácil mirar la cruz desde lejos. Difícil es permitirse ser tocado por ella. Simón fue arrastrado hacia ella, pero fue allí, en ese lugar oscuro y cruel, donde encontró luz. El llamado divino no siempre viene con trompetas. A veces viene con sangre y silencio, pero es real. Y Simón ya no dudaba. Lo que vio en el Gólgota fue más que dolor. Fue gloria disfrazada de humillación. Fue el amor venciendo. Y tal vez sea así con nosotros también. A veces, Dios permite que pasemos por el valle solo para que abramos los ojos. Fue al final del camino de Simón que comenzó su nueva visión del mundo. Él dejó el Gólgota con el corazón en ruinas, pero con el alma en reconstrucción. La cruz que cargó no terminó en muerte, sino en fe y redención. Y aquello que parecía final era solo el comienzo.
Simón volvió a casa, pero ya no era el mismo hombre que había salido a celebrar la Pascua. Su mirada cargaba un peso diferente, no de tristeza, sino de revelación. En su corazón, las imágenes del Gólgota resonaban como un llamado sagrado. La cruz que había tocado ahora lo tocaba por dentro, y en el silencio del hogar comenzó a nacer un nuevo sonido, el de la fe despertando. La transformación espiritual no vino con gritos, sino con lágrimas contenidas. Se sentó con su esposa, quizá en silencio al principio. ¿Cómo contar lo que vivió? ¿Cómo explicar lo que sintió en aquella mirada de Jesús? Pero al abrir la boca, las palabras vinieron como un río. Habló del dolor, sí, pero también de la paz. Habló de la injusticia, pero destacó el amor sacrificial. Y en aquella sala sencilla, algo santo sucedió. La cruz llegó hasta su casa. Sus hijos, Alejandro y Rufo, escucharon con los ojos bien abiertos. Para ellos era como oír una historia de otro mundo, y lo era, pero el brillo en los ojos del Padre no dejaba dudas. Él había tocado algo eterno. La semilla de la fe fue plantada allí. Simón no solo contó una historia, transmitió un testimonio de vida, y ese testimonio tenía el poder de transformar generaciones. ¿Cuántos de nosotros cargamos experiencias con Dios, pero nunca las compartimos con nuestra familia? Simón entendió que la fe verdadera no se queda guardada en el pecho, se desborda, y al compartir lo que vivió, encendió una llama en el corazón de los suyos. No necesitó predicar, bastó con vivir con verdad, bastó con cargar la cruz. Y ese acto simple, pero profundo, se convirtió en legado de fe. La casa de Simón nunca más sería la misma, no por causa de rituales, sino por causa de la presencia. La cruz estaba ahora en las conversaciones, en los gestos, en el amor del hogar. Y cada vez que contaba su historia, Simón sentía nuevamente el calor de aquel momento sagrado. Él no se convirtió en apóstol, pero se convirtió en ejemplo, un hombre común, tocado por un Dios extraordinario, un instrumento del cristianismo primitivo, plantando vida en tierra fértil. Tal vez su mayor misión no fue en el camino al Gólgota, sino dentro de su propia casa, porque la fe que transforma comienza en la intimidad. Simón no dio discursos, hizo memoria viva de la cruz, y al hacer eso construyó un altar dentro del hogar, donde el amor de Cristo reinaba en silencio. La ayuda inesperada que dio aquel día se había convertido en un impacto eterno, y todo comenzó en el corazón de un padre transformado. Pasaron los años, pero lo que Simón vivió aquel día jamás desapareció. Lo que era memoria se volvió enseñanza. Lo que era dolor se volvió dirección. Sus hijos, Alejandro y Rufo, crecieron escuchando, entendiendo y absorbiendo cada palabra sobre la cruz de Jesús. Ellos no solo heredaron la historia, heredaron el espíritu de ella. La fe del Padre se volvió raíz en la vida de los hijos, y esa raíz creció con fuerza en el suelo fértil del cristianismo primitivo. Rufo y Alejandro no solo creyeron, vivieron. Se convirtieron en columnas de la fe, hombres que respiraban el evangelio que aprendieron en casa. Fueron citados en las cartas de Pablo, recordados como siervos fieles. Y todo comenzó con un hombre común que tuvo un encuentro con Jesús en el camino de la cruz. Lo que parecía una casualidad se reveló como plan eterno. Aquel momento se volvió puente entre generaciones. Simón no sabía que su sí en aquel día improbable se convertiría en herencia espiritual. Pero así actúa Dios. Pequeños actos se vuelven impactos eternos en sus manos, y lo que comenzó con obediencia se volvió misión familiar. Cuando un hogar es marcado por la cruz, ninguna generación sale ilesa. La fe no se impone, se vive, se enseña con ejemplos, se transmite con amor. Así nace un legado de fe. ¿Cuántas veces creemos que nuestro papel termina cuando termina la escena? Pero Simón nos enseña que cargar la cruz es solo el inicio.
El verdadero peso está en vivir el mensaje, día tras día. Rufo y Alejandro crecieron conociendo el valor del sacrificio, de la compasión, de la fe en medio del caos. Vieron lo que Dios hace con un corazón dispuesto, y con el tiempo se convirtieron en testimonios de vida tan vivos como el del Padre. Lo que Simón vivió fue grande, pero lo que vivieron sus hijos fue continuidad, porque la fe verdadera nunca termina donde comienza. Se extiende, se multiplica, se esparce. Y eso es lo que Dios desea. Familias enteras transformadas por el toque de la cruz. Un simple acto de ayuda inesperada se transformó en una generación entera que caminó con Dios. Y todo porque un hombre común respondió al llamado divino. Tenemos idea de lo que nuestras decisiones de hoy pueden generar en el mañana. Entendemos que nuestra obediencia puede cambiar la historia de nuestros hijos, nietos, comunidades enteras. Simón de Cirene tal vez nunca subió a un púlpito, pero su legado habla hasta hoy. Porque quien carga la cruz con Jesús, carga también el poder de transformar el mundo, comenzando por su propia casa. La historia de Simón de Cirene nos muestra algo profundo. A veces es en el momento más difícil que nacen los mayores propósitos. Él no planeó cargar la cruz, no pidió estar ahí, pero Dios lo sabía. Fue un acto simple, incluso forzado, pero eterno. Porque lo que Simón vivió al lado de Jesús no fue solo una escena, fue un parteaguas, un milagro silencioso que iluminó su alma. Muchas personas pasan por la fe como quien visita un lugar bonito, pero Simón fue sumergido en ella, no por elección inicial, sino por rendición, y es exactamente ahí donde reside el misterio del reino. Dios nos encuentra en medio del polvo del camino. Nos invita a participar incluso cuando creemos que no tenemos nada para dar. Y lo que parece peso, en realidad, es gracia disfrazada de cruz. Es fe y redención en acción. La cruz que Simón cargó era símbolo de dolor, pero se volvió faro. Faro para él, para su casa, para las generaciones futuras. Una luz que sigue encendida hasta hoy, recordándonos que el sufrimiento redentor de Jesús nos invita a cargar nuestras propias cruces con valentía, compasión y sentido. No como víctimas, sino como hijos, no como cargas, sino como puentes. Cada cruz cargada con fe se transforma en luz. Simón nos muestra que hasta la ayuda inesperada puede esconder un plan eterno, que la incomodidad puede ser un encuentro con Dios, que lo que comienza como imposición puede volverse vocación, y que el final del camino a veces es solo el comienzo de una nueva jornada. Él es un recordatorio vivo de que la cruz de Jesús no es solo símbolo, es llamado, es misión, es camino, y ese camino aún nos alcanza hoy. ¿Qué haces tú cuando Dios interrumpe tu rutina? ¿Huyes o cargas? Simón no tuvo elección al principio, pero al final estaba rendido, y eso nos desafía. ¿Estamos dispuestos a cargar aquello que nos transforma? ¿A tocar lo que es santo incluso cuando duele? Porque al final no es la cruz lo que pesa, es el corazón que aún no ha entendido su valor. Y cuando lo entendemos, ella nos ilumina por dentro. Simón de Cirene no solo ayudó a Jesús, Él nos ayuda hoy. Muestra que hay propósito mayor en cada dolor, que hay llamado divino en cada ruptura, y que la cruz no mata, resucita lo que estaba muerto en nosotros. Que podamos andar como Él, con manos encallecidas, corazón abierto y ojos fijos en Cristo. Porque cuando cargamos la cruz con fe, deja de ser carga y se convierte en impacto eterno. Y ahora que has escuchado la historia de Simón de Cirene, la pregunta es, ¿cuál cruz has estado cargando tú? ¿Será que, como él, también fuiste elegido para vivir algo que aún no comprendes del todo? A veces, el dolor que enfrentamos no es un castigo, es una invitación, un llamado de Dios para acercarnos más a Cristo, para ser tocados por la misma compasión que marcó aquella mirada en el camino al Gólgota. Simón nos enseña que no necesitamos entender todo para obedecer.
y que, muchas veces, el mayor milagro ocurre en el silencio, cuando cargamos la cruz sin aplausos, sin reconocimiento, pero con el corazón entregado. Tu caminar puede ser difícil, pero si es al lado de Jesús, es sagrado. La transformación espiritual no viene de fórmulas hechas, sino del encuentro real con el Maestro. ¿Ya tuviste tu momento de encuentro con Jesús? ¿Te has detenido a pensar si la cruz que hoy cargas no es justamente el instrumento de fe, misión y legado que Dios quiere usar para transformar otras vidas? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a ignorarlo? ¿O vas a permitir que esa cruz te moldee como moldeó a Simón? Si esta historia tocó tu alma, permite que genere frutos. Reflexiona, ora, lee los evangelios con el corazón abierto y pregúntale a Dios, ¿cuál es la cruz que quieres que yo cargue y a quién quieres que le lleve esa luz? Suscríbete al canal, activa la campanita y acompaña los próximos episodios de Fe, Reflexión y Transformación.